Hay un dicho de los abuelos o de la abuela que dice que nadie sabe lo que tiene. Es el libro de la abuela, capítulo 3, versículo 5. ¿Es cierto o no es cierto? Nadie sabe lo que tiene hasta que ya no lo tiene. Y ahí comienzas a darte cuenta qué tan importante es valorar lo que hoy tienes. Qué tan importante es que tú reconozcas lo que hoy tienes. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. ¿Cuántos miembros tiene ese cuerpo? Muchos. Muchos miembros. Quiero que te mires tú y cuántas manos tienes, cuántos brazos tienes, cuántas piernas tienes, cuántos dedos tienes. Y cuando alguien se fractura, se luxa un dedo, el dedo más pequeñito del pie, ¿qué sucede? Todo el cuerpo entra en crisis. En crisis. Y simplemente estamos hablando del dedo más pequeño del pie. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo miembro del cuerpo es importante. Y cada quien tiene que hacer su parte. El ojo hace su parte, el oído hace su parte, la mano hace su parte, el pie hace su parte. Cada uno, así en la iglesia, tiene su responsabilidad. El título de la predicación es: un solo cuerpo tiene muchos miembros. Un solo cuerpo tiene muchos miembros. Estamos viendo la serie del Pentateuco, el libro de Números. Vamos al capítulo 4. ¿Y qué es lo que nos quiere decir Dios a través hoy de este libro, de este pasaje? Y dice así, versículo 1, capítulo 4. Estamos en Números. Habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres. ¿Cuántos hijos tuvo Leví? ¿Cuántos hijos tuvo Leví? A ver, vamos al capítulo 3 de Números. Y vamos al versículo 17, por favor. Números capítulo 3, versículo 17. Dice: los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos tuvo? 3 hijos. ¿Quién fue Leví? Bueno, en este caso la tribu de Leví, la que Dios designó, la que Dios escogió, la que Dios eligió para que le sirviera. Entonces aquí dice en el versículo 2: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, el lugar santísimo será este. Entonces cada quien tenía una responsabilidad y los hijos de Coat tenían una responsabilidad. Si tú me acompañas al versículo 22 del mismo capítulo 4, dice: toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres, por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Versículo 29. Contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres. Desde la edad de 30 años arriba hasta los de 50 años los contarás.
todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces quiere decir que había designado Dios justamente quiénes tenían que servirle y en dónde tenían que servirles. Acuérdate que habían 12 tribus y 3 tribus por lado, cardenal, norte, sur, oriente, poniente, 3 tribus, y en el centro se encontraba Dios a través del tabernáculo de reunión. Hoy se encuentra Dios en medio de nosotros, en nuestro corazón. Sigo leyendo. Versículo 34. Moisés pues y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias 2,750. Versículo 38. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos fueron por sus familias según las casas de sus padres, fueron 2,630. 2,630. Versículo 42. Y los contados de las familias de los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. A los contados de ellos y por sus familias fueron 3,200. ¿Qué tan preciso eran esos números que Dios había elegido, que Dios había designado para que le sirvieran? ¿En dónde? En el tabernáculo. ¿Te das cuenta cuánta gente le servía en el tabernáculo? Aproximadamente tenía que mover Moisés unos 3,54 millones de personas. Y necesitaba entonces tantos servidores posibles para poder cubrir las necesidades de el tabernáculo, las cosas de Dios y del mismo pueblo de Israel. Justamente estamos hablando de lo mismo hoy en día para poder mover tal vez este número de congregantes. Y tal vez comparado con otras iglesias donde tienen más de 5,000 o 10,000 congregantes, necesitan ¿qué? Servidores. Y nuevamente hoy habla Dios del servicio. El domingo pasado fue el servicio también glorifica a Dios. ¿La iglesia de quién es? Vamos a Mateo. Acompáñame a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo, está hablando Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Y sobre esta roca edificaré mi... ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo. ¿Quién va a edificar la iglesia? Cristo va a edificar la iglesia. Qué tan importante es que aprendamos hoy a entender, a conocer de quién es la iglesia, quién es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el pastor, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y todos nos sujetamos a Cristo, a la cabeza. Y todos, cada quien con los dones
que Dios ya entregó a cada uno de ustedes a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, comenzamos entonces a usarlos para la edificación de la iglesia de Cristo. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Los dones qué son? ¿Qué es un don? Es un regalo. ¿Dado por quién? Dado por Dios. Y todos deberíamos tener al menos un don. Si no tienes ningún don, preocúpate. Pero al menos tienes que tener uno de los dones que Dios da. ¿Cuál? Bueno, y más serían dos. En lugar de uno, dos. ¿Cuáles son esos dos dones que necesariamente todo creyente tendría que tener? La gracia y la fe. ¿O no? ¿No es así? A ver, pónganle una marca a Corintios, vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 8, porque se me quedan viendo como será cierto. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué da Dios? La gracia y la fe. Son regalos de Dios, que todo creyente tendría que tener para llegar ¿a dónde? A donde está Cristo, a donde se encuentra Cristo. Pero bueno, regresamos nuevamente a Corintios. Y dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Y lo da cómo? Él quiere. ¿Puedo yo anhelar un don? Sí. Yo puedo anhelar un don, pero está en el Espíritu dármelo o no dármelo. Él es soberano. Él tiene la potestad absoluta de dar esos dones. Y aunque yo lo anhele, si no es del Espíritu Santo, no lo voy a tener. Pero ¿qué tal si sí? Gloria a Dios. Amén. Pero vamos a ver algunos dones que justamente hoy Cristo está usando para edificación de su iglesia. Y quiero que me acompañes entonces a Efesios capítulo 4. Y vamos al versículo 7, Efesios 4:7, dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí es muy importante esto. Versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces los dones son el resultado de la glorificación justamente del Señor.
Él recibió el nombre, sobre todo, nombre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestra suprema autoridad. Y como tal, Él constituyó estos dones, estos 5 dones, para la edificación de su iglesia. Claro, hay más dones que hablan justamente Corintios y que habla también Romanos. Estos 3 libros hablan justamente de los dones que ya impartió el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero quiero concentrarme justamente en este capítulo de Efesios 4, donde vamos a ver justamente lo que son esos dones y por qué realmente hoy esos dones tendrían que permanecer hoy hasta que lleguemos a Cristo. Hay de estos 5 dones, hay 2 dones que ya no son operativos, que son el don de apóstol y profeta. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento ya fue concluido, el canon del Nuevo Testamento ya fue concluido y ya no hay más que Dios nos diga, porque ya fue concluido totalmente el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál fue la función del apóstol y del profeta? Aquí mismo lo dice, en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Quién puso el fundamento? ¿Quién puso el fundamento? A ver, vamos a ver. Primera carta a los Corintios nuevamente. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan, lo sepan. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice así, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el trabajo del apóstol? ¿Poner qué? El fundamento, las bases doctrinales de la iglesia. ¿Quién las puso? Los apóstoles. Y aquí dice claramente, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. El fundamento de la iglesia es Cristo. El fundamento de tu vida es Cristo. El fundamento de tu matrimonio es Cristo. El fundamento de tu familia es Cristo. El fundamento de tu empresa, tu negocio, tu trabajo es Cristo. ¿Cuál es el problema? Que hoy a la iglesia se está olvidando quién es su fundamento y está creando otro fundamento que no es Cristo, y por eso muchos matrimonios se están divorciando, por eso muchos hijos se están perdiendo, por eso muchos se encuentran en situaciones de depresión, de angustia, de soledad, de estrés, porque están dejando ver justamente a su fundamento que es Cristo y están sobreedificando por cosas completamente vanas, carnales. Y por eso lo dice Pablo, pero porque nadie, porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es bien importante eso. Tienes que mirar sobre qué estás edificando. Aquí vamos a hablar entonces de estos dones que Jesús mismo dice que Él constituyó para poder edificar su iglesia. Y aquí está hablando justamente de dones para los hombres y para las mujeres. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres son sacerdotes espirituales. Porque hombres y mujeres son piedras vivas que constituyen el edificio ¿de quién? De Dios. De Dios. A ver, vamos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro.
capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando Dios? De Cristo. Es la piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para quién? Para los hombres y las mujeres. Todos constituimos como piedras vivas el edificio sacerdotal, el edificio espiritual de Dios. ¿Con qué propósito? Para la edificación de su iglesia. ¿Dónde lo dice, pastor? Aquí mismo. Pedro lo dice en el capítulo 4, versículo 10. Y yo te invito para que tú hoy conozcas cuál es el don o cuáles son los dones que Dios ya te dio. ¿Tú sabes cuáles son los dones que ya te dio? Si no sabes cuáles son los dones que Dios ya te dio o que el Espíritu ya te dio, pregúntale cuáles son esos dones para que yo empiece a usarlos. Es muy importante eso. A ver, vamos. Les dije, Primera de Pedro, capítulo 4. Póngale una marca ahí. Vamos a Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 4 y otra regresamos a la primera carta de Pedro capítulo 4. Dice Romanos 12, 4, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí está hablando de algunos dones. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 6, 12:6, y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Ahí encontramos otra lista de dones. Y los que acabamos de leer en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. La pregunta que hizo el pastor fue, ¿qué don o qué dones Dios ya te dio? Y de ahí tú tendrías que saber cuáles son esos dones, porque Dios te va a pedir cuentas de los dones que Dios te dio. No sea que los tengas enterrados y después Dios, al pedirte cuentas, pues vaya a ser muy complicado. ¿Qué le vas a decir a Cristo? Es que no lo supe. ¿Y por qué nunca me preguntaste? Es que sí sube, pero no los quise usar. Muy mal respuesta. ¿Para qué son los dones?
A ver, vamos ahora sí a la primera carta de Pedro, capítulo 4. Ahí nos quedamos, ¿cierto? Versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Para qué son los dones? Para usarlos, para ministrarlos. ¿Para quién? Para ti y para mí, conforme a la multigracia. Aquí lo dice, conforme a la multigracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la gracia de Dios tiene diferentes tonalidades, diferentes colores, diferentes formas. Pero todos los dones que Dios ha repartido a través del Espíritu Santo están puestos a los pies de Cristo para su iglesia. Y qué triste para algunos que, sabiendo los dones que tienes, de repente dices, oye, ¿puedes hacer esto? No. Y ya no pregunto el por qué, ¿no? Porque si tú, hijo de Dios, que Dios te ha dado dones, un don, tú le dices a Dios no, pues ya tú sabrás las consecuencias que vas a tener. Yo creo que jamás hay que decirle a Dios no. Cuando Dios te llama, cuando Dios te habla, cuando Dios te elige, es porque justamente te ama y quiere que tú le sirvas en todo. Entonces, los dones que Dios ha dispuesto para su iglesia, o los dones que ha dispuesto Cristo para su iglesia, es justamente para edificarla. Él es el dueño de su iglesia. ¿Quién dice amén? Y como dueño de su iglesia, entonces a mí me llamó justamente para servirle en ella. ¿A fuerza? No. De manera voluntaria. Qué hermoso es cuando tú puedes decir, yo quiero servirte, Señor, y quiero poner a tus pies los dones que tu Espíritu me ha dado, para glorificarte, para que tú te honres a través de ellos. Qué gran privilegio, qué gran oportunidad tenemos hoy como iglesia, justamente de usar, de poner a su servicio los dones que Dios ya te dio. El problema de muchos es que no lo creen. El problema de muchos es que les falta la fe necesaria para activar esos dones que Dios ya te dio. Y mientras no tengas esa fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, dijimos que Cristo es la cabeza de la iglesia. A ver, vamos a Efesios nuevamente. Efesios. Y vamos a leer desde el versículo 22. Desde el 21, perdón, desde el 21. Efesios capítulo 2, versículo 21. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿cuál edificio? La iglesia. En quien todo el edificio bien coordinado. ¿Cuál es la característica que debe resaltar en la iglesia? Que haya ¿qué? Coordinación. Imagínate que un pie quiere ir para adelante y otro pie quiere ir para atrás. ¿Qué pasaría? Que un ojo quiera mirar para la derecha y otro ojo para la izquierda, ¿cómo se vería eso? Raro, ¿no? Imagínate en la familia, cuando un hijo quiere jalar para enfrente y la familia va para la derecha, o la familia va para enfrente y él quiere ir para atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Entra en conflicto, porque no hay una coordinación. Y dentro de una iglesia, así como el cuerpo es perfecto, la iglesia debe ser
perfecta en su coordinación. ¿Y para eso qué necesitamos? Fe y voluntad. Imagínense por un momento ser parte de esos millones de almas con Moisés. ¿Cómo tenía que mover a tanto volumen de gente? ¿Qué necesitaba? Aparte, yo sé que la gracia fue el Señor, pero ¿qué necesitaba Moisés? El deseo de que todos se quisieran mover, el deseo de que todos quisieran acampar, el deseo de levantar su campamento y seguir justamente a la columna de fuego o de humo, ¿no? A veces bajamos de nivel. ¿Es fácil mover a tu familia? No me contestes. Nada más piénsalo. Y estás hablando de 2, 3, máximo 8 integrantes. 8 integrantes. ¿Y cuánto te cuesta trabajo moverlos? ¿No? ¿Cuán difícil entonces es mover una iglesia local? Porque todos tendríamos que jalar parejo, en plena coordinación. Sigo leyendo el versículo. Dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cuál es otra característica de la iglesia de Cristo? Que va creciendo no solamente en cantidad, sino en espiritualidad. Yo, como pastor de esta iglesia, sí, obviamente, oramos porque Dios mande a quien deba de mandar. Y lo hemos aprendido. ¿Quién da el crecimiento? ¿El pastor? ¿Quién da el crecimiento? ¿La iglesia? ¿Quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Pero si yo me afano en crecer en volumen en lugar de santidad, creo que tengo que centrarme con el Señor, tengo que arrodillarme con el Señor y decir, Señor, perdóname, creo que tengo que alinearme a tu voluntad. Es más importante crecer en santidad que en volumen. Si se dan ambas cosas, gloria a Dios por eso. Pero si no buscas tú crecer en santidad, más que haya más gente aquí, no le veo el por qué ni para qué. Dios no se glorifica en un sentido de números cuando el corazón está lejos de Él. Este pueblo de labios me honra cuando su corazón está lejos de mí. ¿Para qué quiere una iglesia que está lejos de Él? Aunque haya muchas almas, ¿de qué sirve? Entonces aquí dice claramente que va creciendo para ser un templo, ¿qué dice? Apartado en el Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Wow! Necesitamos ser, primeramente, morada. ¿De quién? ¿De quién? Del Espíritu. Y debo de ir siendo edificado. ¿Has encontrado la gran diferencia hoy que pasó la pandemia y tú dejaste de congregarte por la naturaleza de la situación que imperaba en ese entonces? Hoy que tenemos la gran oportunidad de regresar nuevamente a nuestra iglesia amada físicamente, ¿has visto la diferencia? Toda. Cuando estuvimos en casa crecíamos. Aunque hayas tú estado frente a una pantalla escuchando la predicación, ¿tú crecías? No. Algo sucede sobrenatural cuando la iglesia acude justamente como iglesia a escuchar la palabra de Dios. Algo Dios permite que haya un crecimiento que no puede darse en casa. Se tiene que dar a través de la iglesia. Y le doy gracias a Dios que hoy tenemos un lugar donde congregarnos. Hoy somos iglesia. Hoy podemos disfrutar de la cena del Señor. Hoy podemos disfrutar de los bautizos en agua como iglesia. Esos 2 mandamientos que Cristo dio para ella. En la pandemia no era posible hacerlo. Porque tenía que ser como iglesia. Porque fue esos mandamientos ¿para quién? Para su iglesia.
Esa es la gran diferencia, amados. Entonces dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios en esto? ¿Cuál es el propósito de Cristo en esto? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, donde comienzan a ser instruidos, enseñados aquellos corazones que quieren servir al Señor. ¿Dónde? Aquí en la iglesia. ¿A través de quién? A través de los evangelistas. ¿A través de quién? De los pastores. ¿A través de quién? De los maestros. Y a través de los mismos hermanos. Tú haces crecer a tu hermano. Tú haces crecer a tu hermano. Cada vez que tú oras por tu hermano, cada vez que tú le compartes a tu hermano, cada vez que tú le preguntas cómo va su vida, cómo va su relación con Dios, esas preguntas hacen que se active justamente la fe y el deseo de buscar a Dios de tu hermano. Hoy tenemos que aprender justamente eso, a ser iglesia, visión de reino. Fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos elegidos para la gloria de Dios. Y Dios se glorifica cada vez que su iglesia comienza a crecer en santidad, en obediencia, en misericordia, en humildad, en mansedumbre, en compromiso. Dios se glorifica. Y aquí dice entonces Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién quiere servir? Si tú quieres servir, tienes entonces que dejarte edificar, dejarte enseñar, dejarte instruir, dejarte estorbar. Y muchas veces tienes que dejarte exhortar en amor. Baja de nivel. A veces tenemos que disciplinar o exhortar o regañar al hijo. ¿Con qué propósito? Para que el hijo forme carácter. ¿Cómo es que Dios va a formar tu carácter en Cristo? ¿Cómo? A través justamente de la exhortación, de la disciplina, de los problemas, de los conflictos. Y eso se aprende como iglesia. Una de las razones de por qué la iglesia está creciendo, y está creciendo en ambas direcciones, tanto en volumen como en santidad, es por la oración. Y esta iglesia está creciendo en la oración. Al principio no fue así. Tardó mucho tiempo para que la iglesia, incluido el pastor, reaccionáramos al mandamiento de Dios, orar sin cesar. Y no sabes cómo estamos siendo edificados a través de la oración. Antes no existía la oración en la iglesia, o era realmente mínima. ¿Se acuerdan cómo empezamos? El primer sábado de cada mes. ¡Wow! ¿Cuánto? Después, los miércoles a las 21 horas. Y después, a lo virtual, grabado. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se le ocurrió al pastor hacer eso, no? Pero después dijimos, ya no va a ser virtual, tiene que ser en vivo. 6 de la mañana. ¿Qué? 6 de la mañana. Ahora va a ser a las 5 de la mañana. Bueno, no se asusten, 5:30. Ya vi que hasta los lentes se empañaron. Tenemos que aprender a dar un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, amados. Si no hemos aprendido a dar un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos dando como iglesia? Entonces, aquí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Wow! ¿Cómo crece la iglesia? ¿Cómo crece el edificio de Dios? Justamente eso. Cada quien poniendo los dones que el Espíritu ya dio para la edificación, para el crecimiento de la iglesia, para que todo miembro sea edificado. El que tenga o no tenga dones, el que hoy los esté usando o no, va a ser justamente llevado para que los ponga en uso,
pero a través de la iglesia. Y seguramente alguien te va a preguntar, ¿y tú por qué no sirves? ¿Tú por qué no estás? ¿Por qué no has venido? Si tú contestas, es que nadie me ha invitado, ¿no has escuchado la voz de Cristo? ¿No has escuchado la voz de Dios que te invita todos los días? Quédese ahí, ven conmigo, dice el Señor. Hoy tenemos que aprender justamente a vivir un estado de edificación como iglesia. Y el objetivo final de esta edificación, vamos a ver lo que dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo, esa es la dimensión espiritual que quiere Dios o que quiere Cristo para su iglesia. A ver, vamos a entender lo que dice la primera parte del versículo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No es la fe de cada uno de los congregantes, es la fe salvífica que todos tienen, que nos está llevando justamente a donde está Cristo. Y en fe nos unimos justamente para ir todos caminando hacia la tierra prometida. Todos a la vez, caminando en un mismo sentir, en una misma fe, en un mismo espíritu. Y eso me hace sentir entonces ser parte de la familia de Cristo o de la familia de Dios. ¡Wow! ¿Y qué está junto a la fe? El crecimiento. Dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que dentro está la fe y está el conocimiento, pero si un conocimiento no se aplica en nuestra vida, entonces es un conocimiento vano. Si un conocimiento no se está viviendo, es un conocimiento simplemente intelectual que no glorifica a Dios. Y Dios hoy nos demanda tener una comunión que vivencial, no tan solo intelectual. A muchos yo les digo esto, hay mucha gente que hoy conoce la Biblia, hay mucha gente que conoce justamente la Biblia y lee la Biblia, pero le falta reflejarla. Y necesitamos hoy reflejar justamente la palabra de Dios. Yo les invito a que nos volvamos a ser cristianos vivenciales, que vivas realmente el cristianismo, que la gente pueda ver en ti al autor y consumador de la fe que es Cristo. Que cada vez que se sienta contigo se está sentando con Él, que cada vez que platica contigo está platicando con Él, que cada vez que abraza o te abrazan están abrazando a Él. Es una gran experiencia que todo cristiano en su conocimiento vivencial tendría que experimentar. Es imposible que María, cuando vio entrar Jesús a su casa, imposible que ella dijera, me voy a dormir en lo que el maestro descansa. Le puso una silla, le puso un reposer, lo hizo que se sintiera a gusto el Señor. Pero ella quería que, háblame, Señor, porque tu sierva escucha. Y María se sentó a metros de distancia de Jesús. Así dice la palabra. Porque mucha gente creo que no ha entendido eso. ¿Cómo quieres que Cristo edifique una iglesia cuando está a distancia, caminando a distancia con Él? A ver, vamos a poner un ejemplo usando la imaginación. Si Cristo hoy estuviera aquí
o si Cristo viniera hoy, en algún día, le tocará llegar agua de vida. Yo voy a estar en agua de vida. Y voy a llegar a las 5 de la mañana. Y quiero hacer un recorrido por este lugar. 5 de la mañana. ¿Quiénes vendrían? ¿Quiénes vendrían? ¿Saben quiénes? Los religiosos. Sí, los religiosos. Porque Cristo está todos los días aquí. ¿O que no lo ves? ¿O que no lo sientes? ¿O que no lo percibes? ¿O que necesitas como Tomás verlo físicamente para entonces si a las 5 estoy aquí en punto? No. Yo cuando me levanto está Cristo ahí, velando mi sueño. ¿Y sabes lo que me dice? Aquí estoy. Te hice descansar. Vente conmigo a seguir ganando almas. ¿Qué haces? Claro que sí, Señor. Deja que entienda a mi Padre primero, Señor. No. Deja que los muertos entiendan a sus muertos. Tú ven y sígueme, dice el Señor. Hay que aprender justamente eso, a seguir al Señor. Aún en situaciones complicadas tienes que seguir al Señor. Deja que Dios te consuele. Deja que Dios te fortalezca. Deja que Cristo te abrace y te aliente y te anime. Yo estoy contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es el objetivo entonces? No tan solo, dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón perfecto. ¿Vamos a lograr ser perfectos como Jesús aquí? ¿Vamos a ser perfectos como Jesús aquí en la tierra? No, pero estamos caminando hacia esa perfección. Toda su iglesia. Toda su iglesia. ¿Sabes qué significa toda su iglesia? Toda su iglesia. O sea que si tú te vas a Europa vas a encontrar gente caminando hacia Jesús. Que si te vas hacia Centroamérica, que si te vas al sur de América, hacia Chile, Argentina, vas a encontrar gente caminando hacia Jesús. Toda la gente, todas las iglesias locales del mundo están caminando hacia Jesús. ¿Todos? ¿Todos? ¿O algunos? Dice Dios que Él viene por un remanente. De un universo viene por un remanente. ¿Qué significa eso? Asegúrate que tú seas parte de ese remanente. Y que vayamos todos entonces a buscar hacer como ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo vamos a lograr esto? Cuando todos nosotros hayamos sido glorificados. Esa es nuestra esperanza. Y esa esperanza no avergüenza, porque Cristo la prometió. Dijo, tú serás glorificado en el tiempo mío. Y mientras tienes que ser perfecto como mi Padre que está en los cielos. Entonces quiere decir que todo cristiano está creciendo o crece hacia un estado espiritual pleno. Debemos estar todos creciendo justamente en ese plano espiritual pleno. ¿Y pleno por qué? Porque Cristo es pleno, es suficiente, lo es todo. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Hoy la iglesia tiene que estar creciendo progresivamente, amados. Un cristiano tiene que estar creciendo progresivamente. Hoy somos cristianos crecientes.
Todos los días estoy creciendo. Creo que no hemos entendido bien esa parte, porque muchas veces yo me entero, a veces yo escucho y a veces yo observo que la gente va al revés, decreciendo. Y Dios nos demanda crecimiento de su conocimiento. Hay gente que brilla por su ausencia, cuando ya debería estar caminando con el Señor, y que esa luz que debería de emanar en ese corazón de ese hermano, de esa hermana, debería de ayudar a otros corazones. Y volteas a ver el estudio de matrimonios, y volteas a ver el estudio de varones, y volteas a ver el estudio de jóvenes por su ausencia. Los que ya deben estar caminando con el Señor, porque tienen tiempo caminando con el Señor, creciendo en la obra del Señor. O sea, crecer es avanzar. Es hacer que Cristo se haga vida en la iglesia, que Cristo se haga vida en tu vida, que Cristo se haga vida en tu ministerio. Si no es eso, entonces simplemente estás perdiendo el tiempo. Y lo peor de las cosas, ¿sabes cuál es lo peor de las cosas? Es que cuando tengas 70, 80 años, ya no puedes hacer nada más que esperar a la muerte. Porque ya no te da la vida para poder ofrecérsela a Dios. Porque cuando tuviste la oportunidad de entregársela a Dios, cuando tuviste la fuerza y el poder de dársela a Dios para el servicio de Él, se te fue el tiempo. Pensando, se te fue el tiempo, soñando, creyendo que iba a haber un tiempo que ibas a servirle. Y cuando volteas, ya tienes 70 años. Ya tu cuerpo te dice, ya no puedes. Ya no puedo yo. Tu mente sí, pero yo no puedo. Yo no quiero abrazar eso. Así tenga 100 años, yo le pido a Dios, úsame, Señor. Como sea, úsame. Heme aquí. Pero esa pasión nace justamente de un corazón lleno de gratitud. Y cuando ese corazón no está lleno de gratitud, no podemos ver una iglesia que esté edificándose justamente en el servicio del Señor, usando los dones que Dios nos dio como iglesia. Corazones pasan, corazones llegan. Corazones pasan, corazones llegan. Y me queda claro muchas cosas de las que Dios usa en esta iglesia. Y para mucha gente que ha pasado por esta iglesia, simplemente ha sido una iglesia que ha sembrado. Cuando pasan aquí corazones, escuchan la palabra, porque creo que aquí se predica sana doctrina. Yo creo que se predica sana doctrina. ¿Por qué? ¿Saben por qué estoy seguro de ello? Porque para aquellos que han sido obedientes hay salud espiritual. ¿Y cómo me doy cuenta? Hay un crecimiento. Cuando no hay sana doctrina no hay crecimiento en nadie. Y aquí hay muchos que están creciendo, están siendo sanados espiritualmente y están creciendo en recuperar la imagen de Cristo en su vida. Hay unos que se están tardando más, pero ahí la llevan. Hay gente que simplemente Dios sembró su palabra y era el propósito de que pasaran por esta iglesia. Hay otros que han pasado para que Dios riegue esa semilla y más adelante germine. Y me queda algo que tendremos muchos corazones que son cosechados y que como llegaron se quedaron. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cuál es el propósito de esta iglesia? ¿Cuál es tu propósito? Aquí lo dice claramente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y toda la iglesia tenemos que buscar justamente que ese propósito se dé en cada uno de los corazones de los que hoy se congregan acá. Amén. No hay excusa, no hay pretexto. Tú mismo te pones limitantes aquí. No puedo, pastor. No puedo, pastor. ¿Nunca vas a poder?
Mejor dile al Señor, sí puedo contigo, Señor, porque todo lo puedo contigo. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Padre mío, Señor, te damos tantas gracias por tu misericordia. Te damos gracias por lo que hoy haces en nuestra vida. Gracias porque tú me permites conocerte más, Señor. Hoy, a través de las circunstancias que estamos pasando, te conocemos y sabemos quién eres tú, Señor. Eres fiel, eres amor, eres un Dios de misericordias. Te damos tantas gracias, Señor, por lo que hoy estás haciendo en esa tu iglesia. Y no importando las situaciones que estemos pasando como iglesia, porque tu palabra es clara y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, mi Dios, por haber escogido y levantado esta tu iglesia Agua de Vida, y que a través de ella muchos corazones están siendo edificados. Se están enamorando más de ti, mi Dios. Oro por aquellos que han dejado de caminar, oro por aquellos que están desalentados, oro por ellos, por aquellos que están en depresión, en tristeza. Quítale, Señor, esos malos espíritus, Señor, y pon un espíritu de poder, de amor y dominio propio, Señor. A ti sea la gloria, mi Dios, a ti sea la honra por siempre, mi Dios. Úsame, envíame. Heme aquí, Señor, aquí estoy para lo que tú digas y mandes. En Cristo Jesús. Amén y amén.